Hola chicos, buen día. En la clase de hoy vamos a hacer una introducción a lo que respecta a la configuración interna y la sistematización del cerebro. El neuroeje está compuesto por el encéfalo, contenido en la cavidad craneana, y la médula espinal, que ocupa todo el largo del conducto raquídeo. También tenemos que saber que, teniendo en cuenta el desarrollo embriológico del encéfalo, podemos dividir a este en tres porciones distintas. Un romboencéfalo o cerebro posterior, compuesto por el bulbo raquídeo, la protuberancia o tronco del encéfalo y el cerebelo. Un cerebro medio o mesencéfalo, compuesto por los tubérculos cuadrigéminos y pedúnculos cerebrales. Y finalmente un cerebro anterior o prosencéfalo, que a su vez se divide en telencéfalo y diencéfalo, que son las estructuras de las que vamos a hablar a lo largo de esta clase. Cuando hablamos de diencéfalo, tenemos que saber que este consiste en el tercer ventrículo y las estructuras que forman sus límites, siendo de esta forma una estructura simétrica de la línea media que va a tener tanto una mitad derecha como izquierda, como vemos acá en la imagen. La flecha señala el tercer ventrículo y hacia un lado y al otro vemos las distintas mitades del tálamo. En los animales primitivos, el diencéfalo es una estructura nodular distinguible del resto del cerebro que conecta tanto el telencéfalo con el mesencéfalo. En el ser humano proporciona un nexo similar, pero anatómicamente estas estructuras se encuentran fusionadas de manera estrecha con las porciones basales del cerebro. Las estructuras principales que van a componer el diencéfalo son el tálamo y el hipotálamo, ambos compuestos por múltiples núcleos que van a ejecutar importantes funciones, pero también hay áreas nucleares más pequeñas localizadas por detrás y por debajo del tálamo, el epitálamo y el subtálamo. Bien, en lo que respecta a los aspectos macroscópicos, lo cual nos va a permitir entender cómo está compuesta cada una de las caras del diencéfalo y con qué estructuras se relacionan, podemos decir que la cara inferior es la única que se encuentra expuesta y está formada por estructuras hipotalámicas que de adelante hacia atrás se van a corresponder al quiasma óptico y a la cintilla óptica que irá hacia atrás, al infundíbulo, al tubérculo cinerum y finalmente a los cuerpos mamilares. Respecto a la cara superior, podemos decir que esta está oculta por el trígono, que es esta estructura que podemos ver acá en color más oscuro, y se une finalmente hacia atrás el fornix con el cuerpo mamilar. La pared superior del diencéfalo está formada por el techo del tercer ventrículo, la cual consiste en una capa del epéndimo. Asimismo, con esta imagen vamos a también describir la cara medial, que va a estar compuesta en su parte superior por la cara interna del tálamo y en su parte inferior por el hipotálamo, que se va a encontrar por aquí, y estas dos áreas a su vez van a estar separadas por un surco poco profundo que no se ve en la imagen, que es el surco hipotalámico. Finalmente, la cara lateral está limitada por la cápsula interna, que es esto que vemos acá en colores, que más adelante en las diapositivas vamos a describir con mayor precisión. Podemos decir por ahora que son fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral con otras partes del tronco del encéfalo y la médula espinal. El tálamo, como dijimos, es una de las estructuras que conforman el diencéfalo. Consiste en una masa ovoide grande de sustancia gris que forma justamente la mayor parte del diencéfalo. Ambos tálamos, como vemos en esta imagen, flanquean el tercer ventrículo y si observamos hacia anterior se estrechan y van a justamente formar el límite posterior del agujero interventricular. En cambio, hacia posterior, como vemos en esta imagen, el tálamo se expande para formar justamente el pulvinar del tálamo, que es uno de sus núcleos. La cara inferior tiene continuidad con el mesencéfalo, mientras que la cara interna
forma parte de la pared externa del tercer ventrículo y suele estar conectada con el tálamo opuesto por una banda de sustancia gris que no podemos ver en esta imagen, pero que se llama comisura intertalámica. La sustancia gris del tálamo a su vez va a estar subdividida. Podemos ver en esta imagen que vamos a encontrar la lámina medular medial o lámina medular interna, que es justamente una hoja vertical de sustancia blanca que va a dividirlo en una mitad interna, que la vemos coloreada en azul, y una mitad externa coloreada en color rojo. Asimismo, en la parte anterosuperior, esta lámina vertical se divide en forma de Y, como vemos aquí, dejando al tálamo subdividido en tres partes principales. Una parte anterior, entre los brazos de la Y, y las partes medial y lateral, como nombramos anteriormente. Cada una de estas partes va a contener un grupo de núcleos talámicos. Hablando específicamente de la parte anterior, vamos a ver que contiene a los núcleos talámicos anteriores, los cuales van a recibir a haces de fibras ascendentes, tanto de núcleos mamilares como así también conexiones del cuerpo calloso y del hipotálamo. La función de estos núcleos talámicos anteriores va a ser que tienen una estrecha relación con el sistema límbico y se van a vincular tanto con el tono emocional, así como con los mecanismos de la memoria reciente. Respecto a la parte medial del tálamo, podemos decir que contiene el gran núcleo dorsal medial, que tiene conexiones con la corteza prefrontal del lóbulo frontal, con los núcleos hipotalámicos y está interconectado con todos los demás grupos de núcleos talámicos. Como función, tiene la integración de una amplia variedad de información de origen somático, visceral y olfatorio, y la relación justamente de esta información con sensaciones emocionales y los estados subjetivos. La porción lateral o externa del tálamo se subdivide en una hilera dorsal y en una hilera ventral. Cada una va a estar compuesta por distintos núcleos y ahora vamos a ver específicamente cada uno de ellos. La hilera dorsal de núcleos comprende el núcleo lateral dorsal, el núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar, que es el que mencionamos al principio. Estos núcleos tienen conexiones con otros núcleos talámicos y a su vez con los lóbulos parietal, occipital y temporal. Mientras que la hilera ventral de núcleos va a estar compuesta por el núcleo ventral anterior, que está conectado a la formación reticular, a la sustancia negra, al cuerpo estriado, la corteza premotora y muchos otros de los núcleos talámicos. El núcleo ventral lateral tiene conexiones similares al ventral anterior, pero cuenta además con una aferencia importante desde el cerebelo y desde el núcleo rojo. Sus principales proyecciones se van a dirigir a las regiones motoras y premotoras de la corteza cerebral. El núcleo ventral posterior se divide en un núcleo ventral posteromedial, que recibe las vías ascendentes trigeminal y gustativa, y un núcleo ventral posterolateral que va a recibir haces sensitivos ascendentes de los lemniscos medial y lateral espinal. Las proyecciones tálamo-corticales de los núcleos ventral posteromedial y núcleo ventral posterolateral pasan a través del brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada hacia las áreas sensitivas somáticas primarias de la corteza cerebral, es decir, las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Como podemos ver, existen importantes conexiones entre cada uno de los núcleos talámicos y otras áreas del sistema nervioso central. Pero es importante que podamos destacar que cada núcleo talámico envía axones a diferentes partes de la corteza cerebral y envía fibras recíprocas de retorno que vuelven a los núcleos talámicos, como vemos aquí, y esto va a indicar entonces que la información recibida por el tálamo constantemente se comparte con la corteza cerebral y que ambos son capaces de ejercer modificaciones sobre sus actividades. También podemos observar en esta imagen, y en cuanto vayan viendo en las sucesivas clases los haces ascendentes y descendentes,
que el tálamo también va a constituir una estación de relevo para comunicarse con el cerebelo y los ganglios de la base. Bien, es importante que hablemos sobre el sistema límbico, ya que hay estructuras del tálamo que van a formar parte de él. Este involucra un grupo de estructuras que se encuentran en la zona limitante entre la corteza cerebral y el hipotálamo. Este sistema es importante porque interviene junto con otras estructuras situadas fuera de él en el control de las emociones, la conducta, la voluntad y la memoria. Está compuesto por el hipocampo, el cuerpo amigdalino, los cuerpos mamilares y el núcleo talámico anterior que mencionamos en las subdivisiones del tálamo. Asimismo, las vías de conexión de este sistema van a estar constituidas por el alveo, la fimbria, el fornix, el haz mamilotalámico y la estría. Bien, en la imagen de la derecha podemos ver, señalado con el puntero, el hipocampo, el cual es una estructura elevada, curva de sustancia gris que se va a extender en toda la longitud del piso del ventrículo lateral. Esta estructura va a tener conexiones tanto aferentes como eferentes. Dentro de las aferentes podemos decir que va a haber algunas que se van a formar en la circunvolución del cuerpo calloso, otras propiamente en el hipocampo y otras también van a proceder del área entorrinal o la corteza olfatoria. Sin embargo, algo importante a destacar es que justamente de los axones de las grandes células piramidales del hipocampo se va a formar el alveo, que luego va a formar la fimbria. La fimbria va a proseguir en forma de pilar posterior del fornix y ambos pilares posteriores se van a converger para formar el cuerpo del fornix, lo cual se puede ver de manera más clara en la imagen de la izquierda. Tenemos acá los dos pilares posteriores que se unen para formar el cuerpo y se van a continuar con los pilares anteriores del fornix. Los pilares anteriores justamente se van a curvar hacia abajo y adelante, por delante de los agujeros interventriculares, y esas fibras se van a distribuir hacia diferentes regiones. Otra de las estructuras que conforma el diencéfalo, y ya nombramos, es el hipotálamo, que va a encontrarse justamente en la parte inferior de este. Si observamos esta imagen, que sería una vista inferior, como mencionamos también al principio de la presentación, vamos a poder observar que esta estructura, el hipotálamo, está relacionada desde adelante hacia atrás con las siguientes estructuras: el quiasma óptico, el infundíbulo, el tuber cinerum y los cuerpos mamilares. Esta estructura es muy importante ya que va a tener como función contribuir a las funciones del sistema nervioso autónomo y endocrino, desempeñando un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis, de la regulación de la temperatura corporal, de los líquidos corporales y de las funciones relacionadas a las emociones, la conducta sexual y la sed. En el hipotálamo vamos a encontrar distintos grupos de núcleos principales y estos se dividen en unas zonas interna y externa para su estudio. En lo que respecta a la zona medial o interna del hipotálamo, los núcleos que vamos a encontrar son el núcleo preóptico, el núcleo paraventricular, el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial, el núcleo infundibular y finalmente el núcleo posterior. La zona lateral o externa va a estar conformada por los siguientes núcleos ubicados desde adelante hacia atrás: el núcleo supraóptico, el gran núcleo lateral, el núcleo tuberomamilar y finalmente los núcleos. Bien, el subtálamo es una estructura compleja que se va a ubicar entre el tálamo y el mesencéfalo, como podemos ver acá en la imagen, señalando con la flecha. Y entre los grupos de células nerviosas del subtálamo se van a encontrar las terminaciones craneales del núcleo rojo y la sustancia negra.
Esta estructura tiene forma de lente bicóncavo e importantes conexiones con el cuerpo estriado. Por ello, podemos decir que dentro de sus funciones más importantes está intervenir en el control de la actividad muscular. El epitálamo está compuesto por los núcleos avenulares y la glándula pineal, cuales podemos ver en esta imagen desde más cerca. Bien, los núcleos avenulares son un grupo de células nerviosas que se ubican inmediatamente mediales a la cara posterior del tálamo. Va a recibir fibras aferentes del núcleo amigdalino, del lóbulo temporal y se van a integrar allí las aferencias olfatorias. La glándula pineal es una estructura que está unida al diencéfalo por el tallo pineal y se proyecta hacia atrás, por lo que lo vamos a encontrar localizada posteriormente al mesencéfalo. La parte superior de la base del tallo va a contener la comisura avenular y la parte inferior contiene la comisura posterior, que es esta que vemos aquí. Esta estructura va a recibir fibras simpáticas adrenérgicas procedentes de los ganglios simpáticos cervicales. La glándula pineal es justamente una glándula que cumple una función endocrina muy importante, con una acción en mayor parte inhibidora, tanto de forma directa como indirecta. En cuanto a lo que es la inhibición directa, tiene que ver con la producción de hormonas, y en cuanto a lo que es la función inhibidora indirecta, va a tener que ver con la secreción de factores de liberación por parte del hipotálamo. Bien, hasta aquí mencionamos todas las estructuras que componen al diencéfalo. Ahora bien, nos toca describir al telencéfalo y todas las estructuras que lo componen. Entre ellas están los hemisferios cerebrales, los cuales van a estar cubiertos por una capa de sustancia gris, que conforma la corteza cerebral, los ventrículos laterales, las masas de sustancia gris, entre ellos los núcleos basales, y las fibras nerviosas, que son las que van a constituir la sustancia blanca. Ventrículos laterales son dos, uno a cada lado, que van a estar en la parte interna de los hemisferios cerebrales, tienen forma de C y están revestidos con epéndimo y por ello circula el líquido cefalorraquídeo. Al ventrículo lateral lo podemos dividir en distintas porciones. Va a tener un cuerpo, un asta anterior, un asta posterior y un asta inferior. Cada una de estas áreas se van a extender hacia los lóbulos frontal, occipital y temporal respectivamente. Y asimismo, el ventrículo lateral se va a comunicar con la cavidad del tercer ventrículo a través del agujero interventricular. Los núcleos basales o ganglios de la base son un conjunto de masas de sustancia gris que se encuentran situados dentro de cada hemisferio cerebral. Dentro de ellos vamos a encontrar el cuerpo estriado, que se divide a su vez en núcleo caudado y núcleo lenticular. Esta división está realizada justamente por la sustancia blanca que vemos acá, que recibe el nombre de cápsula interna. Específicamente hablando del núcleo caudado, podemos decir que es un núcleo de sustancia gris en forma de C, que está íntimamente relacionado desde su cara medial con el ventrículo lateral. El núcleo lenticular, en cambio, se divide a su vez en un núcleo más lateral, que es el putamen, y uno más medial, que es el globo pálido. Este núcleo tiene forma de cuña, como dijimos, está profundamente ubicado dentro de los hemisferios cerebrales y se va a relacionar por su cara medial con la cápsula interna, y es justamente esta la que lo va a separar tanto del tálamo como del núcleo caudado. Asimismo, se va a relacionar por su porción lateral con otra lámina de sustancia blanca, pero en este caso es la cápsula externa. La sustancia blanca
está compuesta por fibras nerviosas mielínicas de diferentes diámetros sostenidas por la neuroglía. Las fibras nerviosas se pueden clasificar en 3 distintos grupos de acuerdo a sus conexiones, encontrando entonces las fibras comisurales, las fibras de asociación y las fibras de proyección. Las fibras comisurales o comisuras son esencialmente fibras que conectan regiones correspondientes de los 2 hemisferios, entre las cuales podemos destacar el cuerpo calloso con sus distintas porciones, es decir, el pico, la rodilla, el cuerpo, que es el que está señalado aquí, donde se ve en la flecha, y termina hacia atrás en el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Esta es la comisura más grande del encéfalo y la función que tiene es la de conectar los 2 hemisferios cerebrales. Después tenemos la comisura blanca anterior, que es un pequeño haz de fibras nerviosas que atraviesan la línea media en la lámina terminal. El fórnix, que está compuesto por fibras nerviosas mielínicas y va a constituir el sistema eferente del hipocampo que se va a dirigir hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo. La función que va a tener la comisura del fórnix es justamente la de conectar los hipocampos de ambos lados. Las fibras de asociación son aquellas que esencialmente conectan diversas regiones corticales dentro del mismo hemisferio y se pueden dividir tanto en cortas como en largas. Aquí en la imagen podemos ver las fibras de asociación cortas, que son aquellas que se ubican inmediatamente por debajo de la corteza y conectan circunvoluciones adyacentes. Como ejemplo de las fibras de asociación larga, podemos ver el fascículo longitudinal superior, que es el haz más grande de fibras nerviosas que va a conectar la parte anterior del lóbulo frontal con los lóbulos occipitales, con los lóbulos occipital y temporal. Y no está señalado en esta imagen, pero también se encuentra el fascículo longitudinal inferior, que va a discurrir de forma anterior desde el lóbulo occipital hacia la radiación óptica para distribuirse en el lóbulo temporal. Las fibras de proyección son aquellas fibras nerviosas aferentes y eferentes que se dirigen hacia el tronco encefálico y desde este hacia toda la corteza cerebral, lo cual deben hacer viajando entre grandes masas nucleares de sustancia gris dentro del hemisferio cerebral. Aquí lo que vamos a encontrar es lo que mencionamos anteriormente, que es la cápsula interna, la cual debido a la forma en cuña del núcleo lentiforme va a tener que doblarse para formar un brazo anterior, un brazo posterior, unidos a su vez por lo que se llama la rodilla de la cápsula interna. Una vez que las fibras nerviosas han salido hacia arriba, de entre las masas nucleares, van a irradiar en todas las direcciones hacia la corteza cerebral, como podemos ver en la imagen, y estas fibras de proyección que irradian son las que se conocen con el nombre de corona radiada. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con la explicación respecto a la introducción al tema de la configuración interna de los hemisferios cerebrales. Esperemos que les haya sido útil. Muchísimas gracias por su atención.